Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, fue mucho más que eso, una leyenda, un dios. El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona murió este miércoles a los 60 años. Puede que Maradona haya sido el mejor futbolista de todos los tiempos, pero fue mucho más. Por ejemplo, algunos lo ven como Dios, otros como diablo. Pero fue más que un simple futbolista. También fue un exitoso presentador de televisión, un controvertido entrenador de fútbol, un agudo comentarista en la era de Internet, una figura central en el entretenimiento global, un activista político y un modelo a seguir para millones de personas en todo el mundo. También fue una mega figura mediática que cayó en desgracia debido a los escándalos, la drogadicción y la simpatía por los gobernantes controvertidos. El argentino Diego Maradona y sus compañeros de equipo celebran con el trofeo al final de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, México, el 29 de junio de 1986. Argentina venció a Alemania Occidental 3-2 para ganar el trofeo. Maradona nació en una familia pobre. Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villafiorito, un pueblo pobre en las afueras de Buenos Aires, Argentina. Era el quinto de 8 hijos y su padre era barquero. Como toda su vida, los triunfos de Maradona en el fútbol tuvieron un grado de epicidad que lo convirtió en un héroe para dos pueblos muy afines, especialmente dotados de gran pasión: los argentinos y los napolitanos. Como representante de la afición de ambos bandos, Maradona mostró al mundo no solo la zurda de un genio, quizá irrenunciable, sino también el carisma capaz de hacer realidad del atractivo de la historia en una multitud identificada como fracasada y marginada. Así, pibe de oro, pelusa, cometa cósmico pasó a ser de 10S. Mejor jugador. Maradona ha ganado muchos logros importantes en el fútbol. Ordenar por relevancia: Copa Mundial de la FIFA, 2 ligas italianas, Copa de Europa, 2 Copas de Italia, Supercopa de Italia, Copa de España, Liga Argentina y Mundial Juvenil, etc. Además, también es el máximo goleador de la Liga Italiana, el máximo goleador de la Liga Argentina en 3 ocasiones, además de ser nombrado mejor de la historia, mejor del siglo y mejor de la Copa del Mundo por la 10ª vez. Sus triunfos deportivos lo han convertido en embajador de la UNICEF y la FIFA, un profesor de sueños inspirador en la Universidad de Oxford, entrenador de equipos como México, Bielorrusia y Emiratos Árabes Unidos, y entrenador en Argentina. Unidad nacional. El genio de Maradona en la década de 1980 dotó al fútbol de una creatividad sin precedentes. Con una velocidad física y mental extraordinaria y una motricidad fina impecable, el argentino de 1,65 metros de altura metió el balón en el físico donde las reglas parecen no aplicarse. Si no fuera futbolista, Maradona bien podría estar trabajando en el circo. Además, sus victorias alguna vez poseyeron lo que se llama resistencia en Argentina. Una sensación de optimismo, coraje, casi audacia, que resultó en Maradona sangrando, Maradona embarrado, Maradona lesionado. Pero todavía celebra la imagen. Hay muchos jugadores en la historia del fútbol que han ganado más campeonatos que él. Algunos se consideran mejores física y técnicamente. A veces los argentinos también. Muchos jugadores en la historia del fútbol ganaron más cosas que él. Unos cuantos son considerados física y técnicamente mejores. El argentino, a veces por decisión propia, protagonizó presuntas rivalidades con los otros mejores de la historia: Pelé, Cruyff, Zidane, Ronaldo, Messi, etc. Debates complejos y relativos, que en todo caso deben tener en cuenta lo siguiente. A diferencia de casi cualquier otro jugador superlativo, Maradona gestó hazañas simbólicas en el deporte más famoso del mundo que lo convirtieron en una figura extradeportiva, única o, como dicen los devotos de la iglesia maradoniana, divina. Su hazaña más famosa fue en un partido de cuartos de final del Mundial de 1986 en México contra la selección de Inglaterra. Habían pasado 4 años desde que el ejército británico derrotara al argentino en la Guerra de las Malvinas/Falklands y, en el grandioso Estadio Azteca, ante los ojos del mundo, Maradona les dio a los ingleses una dosis de picardía y otra de genialidad que los argentinos celebraron en nombre de los 700 compatriotas muertos en campo de batalla.
La picardía fue un gol con la mano que él mismo bautizó la mano de Dios y la genialidad, una corrida de 52 metros en 10 segundos con el balón al pie, dejando ingleses por detrás que luego fue catalogada por la FIFA como el gol del siglo. Días después, Argentina ganó su segundo mundial. Y Maradona se convirtió en el caudillo de un pueblo que, supone la narrativa, no se da por vencido. Una leyenda en Nápoles. Otra de las hazañas que definen el talante casi mitológico de Maradona ocurrió entre 1984 y 1990, los años que estuvo en el Nápoles, un equipo relativamente chico hasta entonces que, dice la leyenda, representaba a los italianos pobres y negros del sur en su histórica rivalidad con los italianos ricos y blancos del norte. En papel de Mesías, con 4 títulos italianos y diversos partidos ganados entre tensión política a equipos de Milán y Turín, Maradona le dio a Nápoles la gloria que el sur no había conseguido en lo político, lo militar y lo económico tras 150 años de disputa. Con ese antecedente, la selección argentina que lideraba Maradona llegó en 1990 a la final del Mundial de Italia, que se jugaba en Milán. El partido, precedido de provocadoras declaraciones de las partes, empezó con una sarta de insultos del capitán al público milanés durante los himnos y terminó con una victoria para Alemania en lo que él consideró un fraude orquestado. Fue en esa época que Maradona, afligido por lesiones y batallas legales con clubes y exparejas, reveló su otro talante. Su reacción a las críticas se hizo agresiva, retadora, parte de una supuesta conspiración en su contra. Su vida privada se volvió tema recurrente de los medios sensacionalistas. Y su rutina, un drama. Sus hijos fuera del matrimonio, su adicción a las drogas, su salida del Mundial de 1994 por doping, sus peleas con sus hijas Dalma y Gianina, su supuesto vínculo con la mafia napolitana, su peso, su tatuaje del Che Guevara, su amistad con Nicolás Maduro y Fidel Castro, su apoyo a Cristina Kirchner, su militancia peronista, sus cirugías plásticas y su estado de salud fueron, entre otras cosas, los elementos que moldearon la figura pública de Maradona tras su retiro de las canchas. Como la mayoría de los símbolos de la nación argentina, el valor histórico de Diego Armando Maradona es, hasta hoy, objeto de un riguroso escrutinio público que alcanza meticulosos niveles de detalle y no permite grises, sino amores y odios. El mundo se puede separar entre quienes vieron al Maradona de la cancha y los que no, ceñidos al protagonismo de sus escándalos. Siempre será para unos Dios y para otros diablo. Cualquiera la opinión, se puede convenir que hablamos de algo más que el futbolista más grande de la historia.